Un cordial saludo para todos ustedes en esta última cápsula para tratamiento de columna, de vértebras. Pues de hecho vamos a concluir con todos ustedes explicándoles cuando hacemos tratamiento al hueso sacro y cuando le hacemos tratamiento al coxis, y terminaremos aplicando unos pares biomagnéticos a lo largo de la columna para que podamos de esa manera tener grandes efectos de tratamiento, grandes efectos de curación para los problemas de columna. En este caso, ingresemos pues de hecho, sin más preámbulos, al tratamiento que le vamos a hacer, algún daño que pueda estar generándose en el hueso sacro, en el coxis, y que de hecho esto está afectando directamente a determinados órganos, a determinadas estructuras, a determinadas expresiones orgánicas de nuestro cuerpo, y que, bueno, con el pasar del tiempo y de los años, realmente vamos perdiendo ciertas cualidades muy naturales de cada uno de esos órganos, y ahí pues se van reflejando y se irán reflejando problemas de salud. Problemas de salud que en ocasiones son irreversibles, que no se pueden solucionar con facilidad, y es porque ha venido a la larga desarrollándose durante muchos años por el daño que ha venido generándose a través de la estructura de nuestra columna, en este caso a través de algún problema, golpe, algún maltrato al hueso sacro o al coxis, porque en ocasiones el coxis también por un golpe, una mala sentada, entonces el coxis se desplaza, se desubica, y entonces vienen incluso dolores muy fuertes en esa zona porque la persona tuvo un traumatismo directamente en ese pequeño apéndice, en esa pequeña estructura ósea que es el coxis o puede ser el sacro. Entonces analicemos ahora, por ejemplo, los siguientes efectos que el biomagnetismo médico nos genera a nosotros cuando le hacemos tratamiento a estas dos estructuras: el sacro, compuesto de 5 vértebras soldadas, y el coxis, compuesta de 4 vértebras soldadas. Y de esa unión de vértebras, pues de hecho también salen unas ramificaciones, salen unas inervaciones de nervios que parten desde nuestra médula en forma de cola de caballo, ¿cierto? Para que se refleje a través de una electricidad nerviosa a determinados órganos de nuestro cuerpo. Entonces, veamos lo siguiente. Si por ejemplo nosotros analizamos los valores fundamentales que tiene el hueso sacro en nuestra salud, pues de igual lo cuidaríamos como cuidamos todo el resto de estructura de nuestra columna espinal. Por ejemplo, aquellas inervaciones nerviosas que se inervan y que caminan desde la médula en forma de cola de caballo hacia determinados órganos y que tienen vínculo directo con el hueso sacro, pues de hecho hay que tener en cuenta lo siguiente: todo tipo de curvaturas espinales dependen mucho del hueso sacro, ¿sí? Toda curvatura es fundamental analizarla porque pues de una mal expresión, formación, desarrollo del hueso sacro, pues de hecho viene una posible escoliosis, una posible malformación de nuestra columna, y por ende pues hay que fijarnos ahí. Si ustedes miran, por ejemplo, hay ciertos quiroprácticos de China, ellos utilizan ciertos martillos donde golpean el hueso sacro tratando de, desde ese punto, alinear toda la columna, y tiene razón dentro del manejo o la técnica que ellos hacen, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta que hay ciertas condiciones del sacro ilíaco que parten directamente desde ahí, entonces muchas veces el ilíaco, ¿cierto?, se afecta, el sacro ilíaco, por daños o, bueno, problemas que hayan directamente en el hueso sacro de nuestra columna espinal. Aquellos problemas del hueso de la cadera, de la cresta ilíaca, de la cadera misma, está vinculado pues de hecho a la formación o al desarrollo de lo que es el hueso sacro. Entonces, pacientes que tienen problemas del hueso de la cadera, del hueso sacro, de problemas a nivel del ilíaco, de la cresta ilíaca, problemas de curvaturas en la columna espinal, pues de hecho se vincula a alguna deficiencia, algún daño que tiene, pues de hecho el hueso sacro de nuestra columna espinal. Recuerde, son 5 vértebras soldadas. Muchos problemas de las nalgas
Aquellos pacientes que están sufriendo constantemente a nivel de las nalgas, dolor en las nalgas, inflamaciones en las nalgas, no sabe qué sucede, hormigueos en las nalgas, se debe directamente a un vínculo por algo que está pasando a nivel de lo que es el hueso sacro. Si analizamos ahora, para cambiar y analizar lo que es el hueso coxígeo, ustedes se dan cuenta de que el hueso coxígeo, pues de hecho es fundamental también, aunque es la última parte de la columna, pero son 4 vértebras soldadas y tiene una íntima relación con ciertos juegos sagrados reconocidos ampliamente por la doctrina y los conocimientos de Oriente. Aquí en este hueso, clave para nuestra salud y nuestro bienestar estructural de nuestra columna, pues tengamos en cuenta que desde esa zona se inervan también hacia nuestro ano y hacia nuestro recto ciertos nervios que pues de hecho ayudan para que haya una perfecta función entre los esfínteres anales de nuestro recto y de todo lo que es esa parte fundamental en la eliminación de toda una cantidad de desechos que nuestro organismo no necesita. Pero cuando hay algún daño en el coxis, alguna disfunción de este hueso, pues de hecho pueden aparecer los siguientes síntomas que ustedes puedan pronto en algún momento haber escuchado en algún paciente o que lo puedan llegar a escuchar. Entonces nos podemos fijar en el hueso coxígeo. Hay que tener en cuenta que todo el dolor al sentarse, ¿sí?, todo problema que una persona sienta, siempre que se siente o que se acomoda o que al sentarse en una parte sólida, en una parte blanda, siempre siente un dolor ahí en la zona de la parte rectal, anal, en la zona del coxis, es porque algo puede estar sucediendo, algo está pasando. Aquellos pacientes que sienten siempre dolor al final de la médula, al final de la columna, al final de esa zona, pues realmente hay que prestar atención porque algo puede estar sucediendo en el coxis y por ende entra a afectar otras zonas del cuerpo, ¿no? Todo problema de hemorroides, aquellos pacientes que sufren hemorroides constantes y fuertes y que son difíciles de curar, realmente hay que fijarse también a nivel del coxis que puede estar pasando algo. Algo sucede en el coxis y esa fractura, ese daño, ese problema coxígeo se está reflejando con las hemorroides que no curan con facilidad y que incluso son mucho más terribles, son mucho más difíciles para el paciente. Aquella comezón en el recto, que nosotros siempre le echamos la culpa a los parásitos, a las amibiasis, a las cariasis, a toda una cantidad de parásitos que afectan, pero muchas veces esas comezones y esa rasquiña tan fuerte y que inflama, pues realmente debemos tener en cuenta, queridos amigos, que en ocasiones ese tipo de problemas no siempre es por los parásitos, sino porque puede haber un daño directo a nivel del hueso coxígeo. Entonces, espero que esta pequeña información entre el sacro y el coxis, ustedes la tengan en cuenta para que podamos hacerle tratamiento a los pacientes con los campos bioelectromagnéticos. Y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos diferentes técnicas de trabajo para la columna, pues vamos a tener muy buenos resultados. Aquellos pacientes que están sufriendo de la columna, entonces vamos a aplicarle los siguientes métodos y lo vamos a hacer en forma de triángulo. Ustedes pueden aplicarlo de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a aplicarle un negativo, negativo y aplicamos un positivo, como lo ven ustedes ahí. Luego vamos a aplicar un positivo, 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 ¿cierto?, en la zona dorsal y le ponemos, pues de hecho, le colocamos un negativo. Luego lo hacemos de igual forma a nivel de lo que es la zona lumbar. Vamos a aplicar nosotros un negativo, le aplicamos un negativo y aplicamos un positivo, ¿sí?, para trabajar todo lo que es la estructura de esta forma, pero recuerde que la clave mejor es negativo, positivo en cada vértebra. Y luego vamos a aplicarle aquí, al paciente le vamos a aplicar un negativo, un positivo, ¿cierto? Le aplicamos aquí, pues de hecho un positivo, aquí le aplicamos un negativo, para coger todo lo que es el nervio ciático, que parte desde la zona de cadera, desde la zona lumbar. Aquí venimos y trabajamos negativo, positivo,
trabajamos aquí positivo, aquí le trabajamos con el negativo y llegamos hasta el Aquiles, ¿sí? Negativo con positivo. Entonces vamos a colocarle al paciente de esta forma todos los juegos de imanes. Vamos a aplicar en forma de pirámide, vamos a aplicar negativo positivo y vamos a tener los grandes resultados en tratamiento de los problemas de hernias, escoliosis, cifosis, compresiones que están afectando la columna, cada disco, ¿cierto? Que se está pues de hecho alterando, todo lo que es el disco cartilaginoso, el cartílago que se va desgastando y que la vértebra termina en artrosis. Entonces vamos a ayudarle al paciente con este tipo de tratamiento. Hay que tener en cuenta que esto no es de la noche a la mañana, porque un desgaste, una desviación no se soluciona así fácil. Si podemos recurrir a un quiropráctico, vamos a hacerlo y posteriormente continuamos con la terapia biomagnética, masajes y de hecho vamos a tener grandes resultados. No es de una, dos, tres terapias, hay que hacer muchas terapias al paciente para que podamos ir teniendo resultados y que se vaya como descomprimiendo, desinflamando toda esa parte cartilaginosa y se vaya alineando la columna, vértebra con vértebra, y de esa manera el paciente tendrá la curación total del problema de salud que está sufriendo. Entonces, mis queridos amigos, muy amable para todos ustedes, los espero en una cápsula más, en un video más de su servidor Edison Valencia y de la Escuela Huiracocha de conocimientos y terapias alternativas holísticas, y les deseo para todos lo mejor, un abrazo, mucho ánimo, no se les olvide compartir mis videos, dejar buenos comentarios que me motiven para seguir entregando estos conocimientos, y los espero en una clase más. Hasta pronto.